¿Qué tal, patriota? Yo soy el presidente y esto es Patria Friki. Hoy os voy a hablar de el cómic del mes. ¿Y cuál es el cómic del mes? 300, de Frank Miller, que está con su esposa Lynn Barney a las tintas. El entintado y el color se ocupa Lynn Barney. El dibujo, sin embargo, y el guión pertenecen a Frank Miller. Es una miniserie que empezó, una novela gráfica que empezó funcionando posteriormente, y esta edición que tengo aquí es del 2007, que la ha hecho Norma Editorial. Ya no la vais a encontrar. Os digo esto porque es importante la forma en que está, el formato apaisado que tiene, es bastante importante a la hora de leerlo y a la hora de entender el cómic. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle de 300, de cuál es el cómic de acción. Empezamos. Bueno, ¿de qué va 300? Pues el cómic de 300 va sobre la batalla de Thermopylae, ¿vale? Ya sabéis que 300 espartanos supuestamente se enfrentaron al ejército persa. Y va solamente sobre ese suceso, sobre ese pequeño suceso. Es cierto que luego tenemos una puesta en escena anterior, donde vemos los motivos por los que Leónidas se lleva a su guardia personal, a los 300 espartanos, para enfrentarse al todopoderoso ejército de los inmortales, al todopoderoso ejército de Jerjes, que actualmente es el rey persa y que ha conquistado millones de eso por todo el mundo. Está en juego la nación helénica, lo que sería Grecia. Está en juego toda Grecia que fuese conquistada por parte de los persas. Que los espartanos ganen esta batalla es muy importante para la historia y para el momento de Esparta. Y bueno, básicamente ese es el argumento muy sencillito de 300. ¿Qué es lo mejor de 300? Pues prácticamente todo. El guión es maravilloso. Son escasamente, pues te voy a decir exactamente, lo puedo consultar. ¿Cuántas páginas son más o menos? No serán más de 100 páginas, 200 páginas, con viñetas bastante grandes, bastante importantes, sacarnos la batalla de las Termópilas, y el guión es muy importante. Conseguimos en todo momento entender a los personajes, las motivaciones que tienen cada uno, el por qué está en esa batalla y lo que se juega, lo que hay en juego. Conseguimos, a través de una narración, de un personaje que nos va narrando toda la historia, entendemos qué hay en juego y cuáles son las motivaciones de cada uno, y entendemos también un poco a los espartanos, a esa característica especial que tienen los espartanos de enfrentarse en combate, y por qué es una ciudad helénica un poquito muy centrada en la batalla, culto al cuerpo y en ser los mejores en el campo de batalla. El color también es una verdadera maravilla. No sé si os puedo poner algunas páginas, voy a sacaros algunas páginas. El color está muy basado, es muy... ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, esta pequeña viñeta con los bocadillos. ¿Veis este juego de claros oscuros, de cómo están esos tonos pardos, rojizos? Prácticamente a excepción de las capas no hay tonos más allá de rojos, sí que hay algunos tonos azules, suelen ser tonos pardos casi siempre, ¿no? Para un poco poner la aridez del terreno. Todas esas cosas se ven y el color juega un punto importante. Los espartanos supuestamente no llevan armaduras, van desnudos, en contraposición griegos que llevan un montón de ropajes. Mirad aquí Jerjes, ¿vale? Vale, ahí a Jerjes lo tenemos, con esos ropajes tan suntuosos que tienen y todas esas armaduras. El dibujo es un dibujo en movimiento, en acción, en constante movimiento siempre. Nunca ves a los personajes parados o prácticamente no parados, en diferentes poses. Prácticamente quiere representar cuadros, lo que nos ha llegado de las cerámicas, de toda la parte de la historia griega. Conocemos la historia griega. La violencia, la sangre, todo ello tiene una importancia capital en el cómic y está narrado de una forma inteligente. Son manchas de color en algunos momentos, prácticamente no distinguimos a quiénes, y el protagonismo, aunque lo tiene Leónidas, también lo tienen algunos de sus espartanos. Aunque sabemos el nombre por encima, realmente nos importan más por lo que representan, por las figuras que representan cada uno, no tanto por quiénes son. Nunca llegamos a empatizar con ellos porque no tenemos que empatizar con ellos, lo que nos importa aquí es la historia. Y precisamente esa epopeya fantástica, esa epopeya histórica que nos cuenta, esa epopeya clásica, está muy bien narrada en eso, mostrándonos cómo era la cultura griega, con un trabajo, creo, de información bastante importante, buscando fuentes, sobre todo fuentes audiovisuales, fuentes pictóricas que pudiesen avalar todo este trabajo, mezclados con algunas cosas de mitología y eso es realista en teoría, ¿vale? La mitología no forma parte, pero como siempre la religión siempre tiene mucha importancia a la hora de actuar en cualquier cuestión de que hablamos de griegos y romanos. La historia, cómo está documentado, lo que nos cuenta, hay frases
calcadas de lo que supuestamente dijo Leónidas durante la batalla de las Termópilas, como lo de las flechas, ¿no? Pues lucharemos a la sombra, ¿no? Cuando dice que Jerjes que sus flechas se taparán el cielo y no podrán ver nada, porque son tantas que taparán el cielo y no verían absolutamente nada, no verían el sol. Bueno, pues ellos lucharían a la sombra. Eso es una frase que nos representa, que es un momento espectacular y genial de que representa cómo era Leónidas y a lo que se enfrentaba a los persas, que nunca se habían enfrentado a él. Esas elipsis temporales, aunque son 3 días y 5 días, parece que todo es en continuidad, que todo está narrado desde eso. Vemos esas elipsis de tiempo, de marcado, de lucha, está espectacularmente bien. En ningún momento se hace aburrido, se hace un cómic pesado, se hace un cómic lento, todo contrario. Esto todo movimiento, todo acción, porque así es el cómic, ¿no? Eso es lo que nos quieren presentar de este cómic. La acción, el movimiento, la intensidad, la violencia, la interacción. Y luego que son, pero no deja exento lo que son los sentimientos humanos, padres e hijos cuando mueren estos en el campo de batalla, lo que es el rey y lo pesado que es la corona. Todas esas cosas están mostradas en este maravilloso cómic. Otra de las cosas importantes es cómo está hecho. Este formato paisado, con, como ya habéis visto, viñetas grandes, en algunos de Spark Play directamente, para presentar la infinidad del ejército, pero sobre todo para centrarse en lo que hemos visto en vasijas y lo que conocemos de la época griega real, tanto en historias, en narraciones que han hecho tanto griegos como romanos, como en cuadros o representaciones pictóricas que hayamos visto, como pueden ser en cerámica griega. Y esto está hecho así porque es como si fuese de un museo, como si tú vas a un museo y vas viendo las litografías que te van poniendo en el museo, los libros que compras en los museos. De ahí que tenga esa forma. Al fin y al cabo es un cuento clásico. Lo que se está narrando es un cuento. Y nos están contando una epopeya desde el punto de vista de uno de los soldados que estuvo allí. Y esa epopeya, para inspirar a otros, es lo que es importante de esta historia. Entonces, es parte narración, epopeya, contarnos un cuento, ¿no? Un cuento de fantasía para inspirarnos en la batalla. Como también está intentando, pues, que sea una historia que nosotros veamos como si estuviésemos en un museo. Y eso me parece una genialidad y una forma muy inteligente de sacar las cosas. La creatividad a la hora de utilizar las viñetas, como podéis ver, viñetas más grandes, más pequeñas, puestas a disposición de la narración siempre y que no se hacen cansadas ni pesadas y que dan un dinamismo diferente a todo lo que es el conjunto de... Eso para mí es lo mejor de 300. Pues para mí lo peor son solo dos motivos. La poca importancia que tienen ciertos personajes o la poca importancia que se da a ciertos personajes que no son más que estereotipos de clichés que aparecen a lo largo de eso. Los clichés precisamente que aparecen como el de Jerjes, ¿no? Que representa el típico villano un poco... digamos, arrogante, también representa un poco excéntrico, esa es la palabra que está buscando, un poco excéntrico, un poco extraño, que cree que es el mejor rey del mundo, que va a conquistarlo solamente con su presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Está lleno de clichés, que eso, pues bueno, es lo peor que quizás tiene el cómic, pero es que tiene que ser así. Creo que esos estereotipos en este caso juegan a favor de la trama y a favor de lo que nos quiere narrar Frank Miller en este cómic. La estética en algunas ocasiones pues puede fallar, no hay una percepción, son manchas, el color, las caras no están bien definidas. No están bien definidas a posta, ¿no? Esa estética un poco... son formas humanas como si fuesen carne, ¿no? Moviéndose. Está buscado a posta. Y también la composición, como si fuese un cuadro. A veces tiene la forma de triángulo, que ya sabéis, tan famosa en las composiciones históricas, ¿no? Tan importantes. Y está compuesto para que siempre pues sean representaciones pictóricas, un poco de leyenda, ¿vale? De lo que nos cuenta. Por eso me parece importante y me parece esencial entender, incluso en las cosas más cotidianas, de qué va un poco la historia de 300. Eso quizás sea lo peor que hay. Y luego la poca importancia que le dan, por ejemplo, a las mujeres, los momentos en los que no se van de la historia. Pero bueno, que las traen un poquitín, que no hacen que sea una obra perfecta, pero no hace falta. Tiene una puntuación muy alta, yo le daría un 8 con algo seguramente de puntuación, así que me parece que 300 es un grandísimo cómic. ¡Hola, patriotas! ¿Qué tal? Te voy a pedir que te suscribas, le des a la campanita todas para que llegue a tu teléfono móvil todas y cada una de las notificaciones. Darle like si te ha gustado el vídeo. ¿Te está gustando lo que te estoy trayendo de 300? ¿Qué cosas destacarías tú que yo no he destacado en este vídeo? ¿Qué cosas crees que no estás de acuerdo? Por favor, deja puedes poner en comentarios cualquier tipo de cosa que ayude a mejorar el canal y qué vídeos te gustaría ver en el futuro. Y yo creo que ahora lo que vamos a hacer es continuamos.
Bueno, os voy a hablar un poquitín de lo que sería la película de 300 de Zack Snyder. Ya sabéis que yo me he puesto a parir a eso, me he hecho muchos chistes con Zack Snyder, con la Justice League Zack Snyder y con The Batman vs Superman de Zack Snyder. No me gusta Zack Snyder en esas películas, pero me parece un sensacional director. Aquí y en Wasp prácticamente calca el cómic, mete toda la parte de Lia Headey que no está en el cómic, ¿vale? Toda esa parte que es importante, que le da un nuevo matiz y un papel más en cuestiones políticas que hacían falta un poco a la película, que faltaban esos pequeños matices que, como ya os he comentado, están, pero aquí están mucho más marcados, mucho más claros y mucho más de la importancia que puede tener y de que los espartanos son líderes muy fuertes, incluso sus mujeres, incluso los que pueden ser más débiles, aún así sus mujeres son mejor que cualquier otra raza helénica, o eso es lo que comentan, básicamente lo que son los Estados Unidos, o lo que se cree los Estados Unidos que son. Ya os he dicho que esto está muy relacionado con la parte estadounidense de Frank Miller. 300 es prácticamente un calco de lo que sería el cómic, prácticamente, con algunos matices. Veis, como veis, esos colores pardos, esos rojos bastante tal. Es cierto que lo de marcar un poco pues el físico de los actores masculinos es importante también para la trama. Hay algunos colores más vivos, algunos momentos más apagados, ¿no? Pero en líneas generales es básicamente lo mismo, lo que hemos visto. La narrativa y la historia viene a ser la misma, un poco contada de la misma forma, con pequeñas variaciones, pero básicamente acalca el cómic y prácticamente no ha tenido guión. Así que yo considero que es una película excelente, casi mejor que el cómic, que ya estoy en decir. Así que os recomiendo muchísimo que vayáis a ver 300 de Zack Snyder. Y es una pena que Zack Snyder no haga más películas de este tipo, porque son sensacionales. Cuando hace películas así, da muchísimo gusto ver a Zack Snyder. Luego hace cosas como Batman vs Superman o la Zack Snyder Justice League y claro, tira todo el trabajo que ha hecho por la borda. Bueno, tengo que decir que 300 es un cómic casi perfecto. Tiene muy poquitos defectos. Es un cómic hecho para entretener, divertir, con una historia sencilla y fácil, pero que es una obra para Miller es muy importante. ¿Por qué es una obra muy importante para Miller? Porque puede experimentar, probar nuevas formas de narración, probar nuevas formas de dibujo, nuevas historias y digamos que él aprovecha esta pequeña historia, nos cuenta una pequeña historia, para experimentar, para contarnos una nueva narrativa de cómic. Y eso me parece muy importante. Por eso yo sí que le doy mi aprobación. Creo que es un cómic que hecho casi excelente, que tiene un 8 con algo de capacidad y uno de los mejores cómics que podéis leer. Un cómic rápido, sencillo, de lectura fácil, con muchos matices tanto políticos como sociales y psicológicos, que creo que son muy importantes, que están de una forma de su texto. Es cierto que Miller en este caso se moja un poco con esas cuestiones, como ya os he dicho, sobre todo porque se pone del lado muy americano, ¿no? Esa idea de vamos a defender la nación, la patria, hacemos lo que sea necesario a una costa de perder hombres, de perder a gente, todo lo que sea necesario por defender nuestra patria. No van a ir un extranjero a quitarnos. Él está claro que se siente identificado con los espartanos, pone como esa figura de patéticas y un poco absurdas a los persas. Es así, todos esos matices, esos pequeños matices están en el cómic y es excelente ir descubriéndolos poco a poco e ir leyéndolos poco a poco. Me parece sensacional en ese sentido lo que es. Bueno, patriotas, a ver, ya habéis visto que hemos tocado, yo creo, 300 en profundidad. Tiene un vídeo excesivamente largo, así que hemos tocado solo los aspectos que me parecen más importantes del cómic. Ya sabes que para ver más vídeos de este tipo, lo que tendrías que hacer es suscribirte, darle a la campanita a todas, para que llegue a tu teléfono móvil todas y cada una de las notificaciones, obviamente. Y recuerda darle like al vídeo, recuerda dejarme en comentarios si te ha gustado 300, qué cosa destacarías tú que yo no he destacado. Si te gustaría ver vídeos en el futuro de otro tipo, déjamelo también en comentarios. ¿Qué cosas crees que podría mejorar del canal? Todo ello será bien real, ¿eh? Recuerda además que tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores, que no vas a poder ver si no estás suscrito, y para ello necesito un medio de contacto, para que te pueda enviar el enlace. Lo puedes hacer a mis redes sociales o a mi correo electrónico. Y te recuerdo también lo del fanmail. Déjame en comentarios qué cómic te gustaría ver adaptado para que llegamos a las 500 visualizaciones en un solo vídeo largo. Bueno, recuerda que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes, que nos veríamos en próximos vídeos. Adiós y muchísimas gracias.